Es la situación que viven actualmente las MIPES, las micro y las pequeñas empresas que todavía no pueden recuperarse, y hay que recordar que estas MIPES comprenden gran parte del tejido empresarial aquí en el país. Actualmente, según información, datos de la SUNARP, pues se ha observado que muchas de ellas, prácticamente el 97%, no han podido crecer durante los últimos 10 años. Y vamos a hablar de ello con Jorge Delgado, quien es pues el presidente de ASOMIF, que es la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, para que nos explique cómo va esta situación y qué es lo que está pasando actualmente, cuáles son los obstáculos que impide el desarrollo de la pequeña empresa. Bienvenido. Muchas gracias, Ahmed. Bueno, sobre el tema que estás abordando, hay varios factores, ¿no? Y uno de los factores que después de la pandemia el crecimiento de la economía no ha ido a los ritmos como corresponden, motivo por el cual las pequeñas y microempresas no han podido desarrollarse aún más. Otro tema importante es porque muchas veces diversifican los negocios las pequeñas, de tal manera para no hacerse visibles. Claro. Están en el régimen simplificado, entonces lo que no quieren es pasar al régimen general, entonces diversifican el negocio. ¿Y por qué no quieren pasar? ¿Que de repente son más impuestos para ello, más fiscalización? Ese es un poco el concepto que tienen y claro, es entendible. Lo que hay que mirar es cómo hacer para poder hacer que estas pequeñas y microempresas puedan lograr incorporarse. Muchas veces se habla de temas legales o tributarios. Creo que hay otras formas de hacer los temas, que de alguna manera indirecta puedan generar impuestos al país. Por ejemplo, un ejemplo que puedo mencionar es, si yo tengo una tienda, una bodega, si el local es propio no hay problema, pero si es alquilado, él debería presentar un contrato de alquiler y ese contrato de alquiler automáticamente genera 5% de ingresos al Estado. Entonces hay que mirar de manera indirecta cómo contribuyen y sobre eso tengan beneficios. Hay que ser más imaginativos y creativos sobre el particular. Actualmente, ¿cuál es el panorama, cuál es la situación de estas MIPES? ¿No? ¿Cuánto están sobreviviendo, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto como mínimo y antes de que cierren? Porque muchas de estas terminan cerrando. Así es. El problema es que acá tenemos, por ejemplo, muchos programas que saludamos del Estado, en Perú, Impulsa Perú, Punche Perú. Ahora tenemos el Banco de la Nación con líneas de 2.500 millones para instituciones microfinancieras. El problema radica en que tenemos que crecer. Si no crecemos, tenemos mucha liquidez, pero los microempresarios no tienen capacidad para endeudarse más. Por el contrario, lo que necesitan es un crecimiento del país para poder abordar sus obligaciones. Antes de la pandemia, que tenían con tranquilidad, las atendían. Después de la pandemia han complicado su situación con el tema del yacu, los problemas sociales, lo que se viene del niño. Entonces, tenemos mucho dinero, pero no podemos sobreexponer a las personas. Necesitamos que el país crezca sosteniblemente y eso tiene que ser confianza. Y yo cuando hablo confianza de empresario, hablo empresario que tiene $1 como que tiene 100. Porque aquella persona que tiene $1 también tiene que tener la confianza suficiente para entender que si va a comprar un producto, ese producto va a tener una salida, porque claro, si no la tiene, no va a tener ingresos. Claro, cuando decimos esto también estamos hablando del consumidor que esté dispuesto a gastar, y actualmente la situación no está dejando pues a la gente que tenga o que gaste dinero en cosas que, por ejemplo, no necesitan, ¿no? Más priorizan los alimentos, por ejemplo, u otras necesidades básicas. Efectivamente, la gente está priorizando su gasto y por lo tanto al priorizar su gasto no está teniendo una capacidad de consumo mayor y la pequeña y microempresa no está recibiendo ese consumo, entonces tiene restringido. En programas pasados tuvo uno. Ahí vimos en los temas turísticos que no están vendiendo. Así es. ¿Y solo es responsabilidad del Estado o también el microempresario quizás tenga por ahí alguna parte, ¿no?, de la responsabilidad de que no crecen más? No, yo creo que acá lo que tenemos que mirar es antes de la pandemia el crecimiento de la economía a un ritmo muy fuerte y por lo tanto nadie se preocupaba del tema porque se generaban más oportunidades. Hoy día el problema está en que como no crecemos y vamos a crecer aparentemente 1%, difícilmente esas oportunidades se van a presentar. Entonces yo creo que los microempresarios tenemos un tejido muy grande, pero necesitamos que para crecer haya consumo y para eso tiene que haber inversión y gasto. Ahora, ¿cuál es la proyección que hace ASOMIF para de repente el cierre de año en cuanto a las MIPES, ¿no? Ustedes quizás hayan calculado cierre de las MIPES en algún sector en particular o su situación, o si van a seguir contratando quizás personal, porque también generan una fuente importante de trabajo. Sí, de acuerdo.
Es difícil calcular porque muchos de ellos pueden cerrar un negocio hoy día y abrir otro diferente, distinto, porque esa es su forma creativa de salir de un momento complicado y entrar a uno nuevo. Lo que tenemos que hacer es que el país tiene que crecer, esa es la única manera y es una responsabilidad del Estado. Debemos tener un Estado que realmente promueva la inversión de todos los sectores de tal manera que las personas tengan mayores oportunidades para poder crecer y hacer sostenible a sus familias y atender sus obligaciones. Porque muchas veces no solamente tienen las obligaciones de las instituciones microfinancieras, sino también tienen proveedores. Entonces, si hoy día los flujos no les da, difícilmente van a poder atender. Por eso hay reprogramaciones, dinero del Estado con garantía para poder cubrir que puedan pasar esta mala ola. Entonces ya necesitamos que las instituciones microfinancieras reciban también ahora del Banco de la Nación líneas de crédito en las cuales tienen que evaluar el contexto, que sean a tasas preferenciales respecto a la captación en promedio que tienen las instituciones, que es de 6% más o menos. Ahora, solo en esa línea, el Estado, ¿no? ¿Podría fomentar esto solo generando confianza empresarial o también tiene que mover un poco el tema del apoyo financiero, ¿no? Como lo que hemos estado viendo, los Reactívate, ¿no? Los préstamos, los bonos, por ejemplo. Yo creo que tiene que reactivarse la economía. Además, son medidas prudenciales en general que ayudan y contribuyen a pasar una ola complicada, pero el crecimiento tiene que ser sostenido y eso en base a inversión. ¿Y cuál es el sector que alberga de repente más pequeñas y microempresas que ha sido más golpeado y que todavía no se puede superar actualmente? Bueno, el tema turístico, como lo has visto en el programa anteriormente, en lo que es avanzado, el tema de lo que es consumo, por ejemplo, de bodegas, eso de alguna manera tiene cierta estabilidad. Pero la metalmecánica, un carpintero, etcétera, ellos tienen problemas porque la gente no está consumiendo o está priorizando su gasto. Entonces ellos se ven más afectados para poder generar mejores flujos, ¿no? Estamos hablando en todo caso de la industria no tradicional. Exactamente. Ahora, uno de los obstáculos también, y estábamos hablando de ello, era el tema del financiamiento, ¿no? ¿Cómo está trabajando el Estado para poder contribuir con el financiamiento de estas pequeñas empresas y puedan tener dinero para poder invertir? Bueno, amigos, los programas que mencioné, Impulsa Perú, Punche Perú, y hoy día el Banco de la Nación le ha dado 1.200 millones más para que pueda colocar. Me parece saludable, pero necesitamos, como insisto, en crecer, porque si no, el dinero está ahí. Pero si yo no tengo capacidad de endeudarme más porque no voy a tener mayor consumo, ¿para qué me endeudo? ¿Para qué me sobreexpongo? Claro, y en este caso del Banco de la Nación, que ha dado pues una fuerte cantidad de dinero, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se le va a distribuir el dinero a las MIPES? ¿Qué tipo de requisitos, por ejemplo, van a hacer, ¿no? Y otra cosa, hay también un bajo porcentaje de pequeñas empresas formalizadas. ¿Solo estas van a ser las que sean beneficiadas? ¿Y qué pasa con los demás, ¿no? Que finalmente son las que concentran mayor cantidad de empleos. Claro, las líneas que son dadas para las instituciones microfinancieras. A través de ellos se coloca a los pequeños empresarios. Entonces el Banco de la Nación en este caso lo que va a hacer es evaluar a las instituciones y sobre esa base le va a asignar una línea de crédito. Lo importante es que esta evaluación esté en base al contexto que estamos pasando todos, porque si a los pymes le están dando con garantía del Estado. Entonces tenemos que evaluar ese tema, que las tasas de interés estén por debajo de lo que es captación promedio de las instituciones. ¿De cuánto podría ser? El promedio debe estar en 6% porque hemos visto que están en 8%, entonces el promedio debe estar en 6%. Entonces tiene que estar debajo para que sea, porque si no seguimos captando fondos del público. Pero insisto, el tema es crecimiento. Cuando habla de fondos del público, ¿a qué se refiere? Captación de depósitos a través de depósitos a plazo, que captan las instituciones microfinancieras, que es parte de su fondeo. Parte es el capital y parte también es los depósitos. ¿Y esto podrá contribuir a la recuperación de las MIPES en este caso? Si hay crecimiento, lógicamente se activa rápidamente. Ahora, en el caso de las microfinancieras, que digamos es un sector que también ha venido prácticamente cayendo, ¿no? Al menos en los últimos informes de producción. ¿Va a poder también generar un apoyo para que este sector no cierre en rojo a fin de año? Bueno, lo que necesitamos es crecimiento. Las instituciones vienen atendiendo a sus clientes tradicionales en base a sus flujos y a los ingresos que tienen. Hay nuevos emprendimientos que se están generando y sobre esa base también se actúa. Pero acá hay una limitante que es importante tocarla, que es la ley de topes de tasa que se dio en el 2021 a través del señor Luna, que era el presidente de la comisión. Sería bueno entrevistado decirle a ver cuál ha sido el impacto de la ley. Porque hoy día más bien han sido excluidos y han sido empujados al gota a gota. Así es. Porque han malentendido, porque las personas que están en las microempresas muchas veces se entienden mal y piensan que la tasa de interés que le cobran el gota a gota es de entre 10 y 20% y al año son 800%. Y el sistema financiero cobra
entre 20 y 30% anual. Entonces, yo creo que tenemos que revisar, y el Congreso tiene que revisar esta ley para ver si se deja en efecto o abrimos una ventana para una mayor inclusión y que las personas que están en este escenario del gota a gota, que vemos todos los días, los problemas que tienen, puedan otra vez ser incluidos en el sistema microfinanciero y puedan seguir apostando al crecimiento de una manera formal, porque es una manera formal de estar en el Estado, y donde pueden recurrir legalmente a cualquier instancia del Estado. Cuando estás en el gota a gota no pueden hacer una denuncia porque saben a qué tienen que atenerse, a unas malas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que el crecimiento, las instituciones microfinancieras estamos abocadas a ese tema, a seguir haciendo inclusión y lograr estos efectos en la economía, ¿no? Ahora, si hacemos un balance, por ejemplo, ¿no? en el dinero que se capta del público en general a las financieras, a las MIPES, que finalmente son su principal cliente porque ustedes, bueno, les dan unas mejores tasas, ¿no? ¿Cómo ven el tema de la morosidad? ¿Están cumpliendo con los pagos teniendo en cuenta esta crisis económica, ¿no? De parte del público y de parte de las MIPES? Bueno, las pequeñas y microempresas están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder atender sus obligaciones. Como lo decía una de las señoras de Puno, ella paga con 30 días de retraso porque no tiene la capacidad de vender permanentemente como lo hacía antes. Entonces, hoy día las instituciones estamos reprogramando, refinanciando y apoyando a estas pequeñas microempresas para que puedan ser sostenibles en el tiempo, con ayuda también con los programas del gobierno que tienen garantía. Entonces, pero todo eso siempre va a terminar generando una necesidad que es crecimiento e inversión, ¿no? Entonces, otro tema que sí quería mencionar era que es importante, ahora que estamos hablando del tema de las microfinancieras, es que nosotros a través de casi 4 o 5 años venimos haciendo un esfuerzo provocando una asociación latinoamericana de microfinanzas. Sí, justamente le iba a preguntar por el ALAMI, ¿no? Así es. ¿De qué se trata? ¿Qué países lo están integrando? Y sobre todo, ¿qué rol cumple? Bueno, como sabemos, en cada país hay una asociación de instituciones microfinancieras y lo que hemos hecho desde el 2017 es trabajar muy fuerte para poder aglutinar a los países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y ahora estamos próximamente con Centroamérica. Ya se inscribió en registro público la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas. Es un gremio que tiene como objetivo, son temas corporativos, con lo cual tenemos una mayor presencia respecto a organismos multilaterales, respecto a temas regulatorios que nos permitan fortalecernos y de mirar cuáles son las sinergias que podemos desarrollar para un mejor ámbito en cada uno de los países. Entonces, ALAMI está registrado en el Perú con la participación de estos países. El 5 y 6 de octubre tenemos la asamblea, yo la estoy presidiendo por 2 años, ALAMI, entonces aparte de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, y entonces es un buen reto para nosotros el poder seguir mirando qué otras cosas hacen otros países o qué necesitan hacer otros países respecto a nosotros. Perfecto, le agradecemos mucho. Jorge Delgado, presidente de la SOMIF en Economía por